Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Y la verdad que ahora hay muchas acciones positivas que tenemos que tomar, porque como hemos visto en programas anteriores, como vemos todos los días en los medios, pues Guatemala sigue en medio de una conflictividad que prácticamente como que está abarcando todos los sectores de nuestras vidas, pues desde el campo, desde los conflictos en las ciudades, desde los conflictos con el transporte y obviamente también estos conflictos que van al verdadero centro de lo que es nuestra institucionalidad. Recientemente hemos visto lo que ha sucedido con las comisiones de postulación, con la Corte Suprema de Justicia, con las salas de apelaciones, en fin, una cantidad de situaciones que nos hace de repente pensar en dónde vamos a romper ese círculo vicioso que pareciera nunca terminar y el que siempre encontramos un conflicto y que el mismo muchas veces tiene que resolverse pues por las vías del enfrentamiento. Hay uno en particular con que vamos a empezar esta noche a tocar, pero antes que eso pues le quiero dar la bienvenida al ciudadano licenciado Ricardo Sagastume. Ricardo, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad de compartir con ustedes y nuevamente pues poder estar contigo comentando asuntos de interés nacional y bueno, poder dejarle a la ciudadanía algunas inquietudes de lo que está ocurriendo y de lo que debiera suceder si nosotros como ciudadanos nos involucramos más y nos interesamos más en la actuación del país. Muchas gracias, Ricardo. Usé la palabra ciudadano muy intencionalmente porque pues este viernes recién pasado vimos que la Corte Constitucionalidad resolvió el amparo que habías tú promovido en el caso de la licenciada Nora Segura, contralora y relacionado con la fecha en que ella debería de dejar su cargo. La respuesta de la Corte de Constitucionalidad fue positiva al planteamiento que tú hiciste en el sentido de que ella no podía prolongarse hasta la fecha que ella decía, creo que es noviembre o diciembre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hago la mención de lo de ciudadanos, Ricardo? Porque yo entiendo, y tú nos puedes ampliar, que tú estás actuando tú personalmente, es decir, no estás representando a ningún sector, a ningún interés, sino que es el ciudadano Ricardo Sagastume que llega y presenta esto. ¿Qué te motiva a presentar este amparo? Bueno, en primer lugar, creo que hay una frustración. Creo que estamos frustrados y posiblemente porque uno ejerce la profesión de abogado, uno entiende un poco mejor el tema de las leyes y la frustración que significa que para que exista una constitución, la misma debe ser respetada, debe ser cumplida por las autoridades, por nosotros los ciudadanos también. La constitución es un freno, es un límite que se le pone a los funcionarios públicos en el ejercicio del poder que nosotros les hemos delegado a través del voto. La Constitución sirve para regular la relación entre el poder y los ciudadanos. De alguna manera nosotros les hemos delegado un poder para que nos administren, nos dé justicia, seguridad, nos protejan la vida, los derechos fundamentales, la vida, la propiedad. Y en segundo lugar es porque cuando vemos que los funcionarios públicos se quieren aferrar al puesto o cometen actos ilegales, se supone que la ley está para ser cumplida y los tribunales para eso existen. Pero cuando todo eso no funciona, entonces queda el último recurso, que a mi juicio es el más poderoso, el ejercicio responsable de la ciudadanía. Este es un ejercicio que hemos venido haciendo por muchísimos años, no es un asunto que lo acabamos de hacer hoy. Hemos tenido resultados positivos y hemos tenido resultados negativos. Muchas veces los tribunales no resuelven lo que uno quiere, pero a veces en respuestas negativas encontramos argumentos que sirven para poder seguir tratando de aplicarlos en función de lo que queremos nosotros. El funcionario público debe respetar la Constitución, prestó un juramento de fidelidad a la Constitución, debe cumplirlo. El funcionario público, en el caso de la señora Contralora, ex Contralora, ella debió entregar el cargo en una fecha específica, porque la Corte de Constitucionalidad ya estableció que hay periodos constitucionales para los distintos cargos de lo que es el poder público. Presidente y vicepresidente, 14 de enero. Congreso de la República, 14 de enero. Municipalidades, 15 de enero. Contralor General, Corte Suprema de Justicia, 13 de octubre. Fiscal General y Procurador General de la Nación, 17 de mayo. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de la reforma constitucional del año 94.
Entonces, cuando un funcionario público toma posesión del cargo y le presta juramento de fidelidad a la Constitución, asumimos que conoce la Constitución y asumimos que conoce sus obligaciones y asumimos que conoce sus limitaciones. Cuando vimos que la señora Contralora empezó a mandar mensajes a través de los distintos medios de comunicación, que no sabía cuándo tenía que entregar, que nadie le había dicho cuándo había que entregar y que tenía dudas, nos empezamos a preocupar de que detrás de ello posiblemente había algún interés poco transparente. Aferrarse al cargo, prolongarse en el ejercicio de sus funciones, y eso hoy puedo confirmarlo, que las dudas razonables, como la Corte lo llamó, no eran dudas razonables. Un sindicato que saca publicaciones en campos pagados en los distintos medios de comunicación, intentando apoyar la tesis de que ella podía prolongarse, solo da muestras que había otros intereses no legítimos y detrás de su permanencia 2 meses, a lo que ella por lo menos pretendía, o menos si la Comisión de Postulación de Contralor General le entrega al Congreso de la República la lista de 6 para que ellos elijan al nuevo Contralor. Es decir, yo solamente puedo justificar y entender que el interés que había no era un interés genuino. Ella fue durante 5 días de la semana, desde el lunes al día viernes que ya entregó el cargo, ella ocupó una investidura de manera ilegítima. Y la Corte de Constitucionalidad de alguna manera en su resolución pretendió congraciarse, y eso es una cuestión que merecerá un estudio posterior, diciendo que los actos posteriores hasta la fecha que entregue son válidos. Y eso ya es función de un órgano jurisdiccional, o sea, de una entidad de la jurisdicción ordinaria. Solo un juzgado penal puede establecer si yo soy o no responsable de la comisión de un delito y me puede aplicar una sanción. No es la Corte de Constitucionalidad de que se abrogó una función que corresponde a un órgano ordinario. Pero la verdad es que la frustración nos ha obligado a estar alerta. ¿Por qué? Porque el Congreso no funciona, las Cortes no funcionan. Entonces, cuando el poder público deja de ser operante y deja de responder a nuestros intereses, los ciudadanos tenemos algo en nuestras manos que es el poder ciudadano. Bueno, esta última parte que tú mencionas yo creo que es fundamental, porque si nosotros hiciéramos una encuesta muy rápida de la ciudadanía, vamos a escuchar que el ciudadano dice, mire, es que aquí no escuchan mi voz. ¿Para qué? Aquí al ciudadano, ¿para qué vamos a hacer si realmente lo que yo diga no les importa? Porque yo sí creo que existe un tremendo desencanto, Ricardo, con las Cortes, un tremendo desencanto con el sistema en general y una frustración muy grande. Entonces yo creo que esto que tú has hecho como ciudadano es muy importante porque le lleva la luz a la gente de que debemos de pelear por nuestros derechos. Y a sostener criterios. Cumplir las obligaciones. Así es. Y exigir nuestros derechos. En el caso de los plazos constitucionales o periodos constitucionales, aún con lo que ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, que la Corte emitió una resolución prolongando funciones, lo interesante es que desde la Fiscal General, en el caso de la Contralora y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad ha sido muy clara, los periodos constitucionales son esos. Que por razones extraordinarias está ocurriendo lo que estamos viendo en el tema de la Corte Suprema de Justicia, no le resta el criterio ya sentado que hay un plazo y un periodo finito desde el inicio hasta el final de Corte Suprema de Justicia. El otro tema es un tema de gobernabilidad, es un tema político, pero creo que lo positivo de todo lo que hemos visto a lo largo de este año ha sido que hay criterios sólidos y la autoridad tiene que respetarlos. A pesar de que los funcionarios hagan los intentos como lo hizo la señora Contralora. Aunque realmente pues ha habido que recurrir a una acción ciudadana, afortunadamente, y la Corte de Constitucionalidad, con algún retraso que tendríamos que señalar, pues ha resuelto. Exacto. Y en alguna forma con alguna tibieza en el sentido de este último caso. Pero yo le recuerdo al público que el licenciado Ricardo Sagastume pues también intervino y puso el amparo contra la fiscal general que quería prolongar su mandato.